Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar aquí el programa una noche más, un programa que esta noche va a ser distinto, esta noche va a ser diferente. No vamos a tener nuestra habitual mesa de tertulia, de análisis, de debate y nuestra entrevista personal, sino que nos vamos a centrar en entrevistas personales precedidas de un reportaje que tiene que ver con un recorrido turístico realizado en la ciudad de Oviedo. Vamos a ver, durante todo el verano y también el otoño, de hecho, si salimos a la calle mañana mismo, por la mañana, veremos grupos de turistas acompañados de guías en lo que es un free tour. Bueno, pues, ¿qué es un free tour? Nos lo van a explicar a continuación. Es hacer un recorrido por la ciudad que sea, por Oviedo, Gijón, Barcelona, Nuremberg, Múnich, Dublín o Londres. Bueno, pues realizar un recorrido con un guía que te va enseñando dentro de lo que es ese recorrido, porque hay varios a elegir. Bueno, pues qué es la historia de lo que estamos viendo, qué es lo que estamos viendo, qué leyendas acompañan, qué personajes vivieron. Bueno, pues hemos realizado un recorrido de este tipo por Oviedo de la mano de uno de los guías Free Tour de Guru Walk, un recorrido que les ofrecemos a continuación y del que disfrutan, bueno, pues prácticamente todos los turistas, que visitan la capital asturiana, pero del que también pueden disfrutar los ovetenses. Eso sí, los ovetenses a la hora de recorrer Oviedo, los gijoneses a la hora de recorrer Gijón o los avilesinos Avilés son un público más exigente que puede ser el venido de Sigüenza, Guadalajara, de Cádiz, de Madrid o de Barcelona. Así todo, les recomendamos que realicen este recorrido y redescubran su ciudad. Tiempo, por lo tanto, para dar un paseo por Oviedo de mano de nuestro guía particular, Fernando García Suárez, y después tiempo para entrevistas personales. Soy Fernando, cuento con habilitación de guía oficial, puesto que soy técnico superior en turismo y hoy estoy aquí para enseñaros la ciudad de Oviedo, la capital del Principado de Asturias. La ciudad se funda en el año 761 con la llegada de dos monjes, Máximo y Fromestano. Seguramente huyendo de la conquista musulmana del resto de la península, se encuentran con una colina desierta, rodeada de dos montes, el Naranco y el Aramo. Les parecía un lugar seguro, deciden instalarse y con este asentamiento monástico se funda la ciudad de Oviedo. Esta es la versión oficial. Luego tenemos una pequeña leyenda, no deja de ser una pequeña leyenda. No sé si recordaréis a Pelayo. Bueno, pues en aquel momento no gobernaba Pelayo, sino que gobernaba Fruela, su nieto. Pues según la leyenda, Fruela estaba tan profundamente enamorado de su mujer que decidió construir una ciudad para regalársela. Nunca sabremos realmente cuáles eran las intenciones de Fruela. Lo que sí que es cierto es que aunque mantuvo la corte en Cangas de Onís, pasó largas temporadas en Oviedo junto a su esposa y fue dotando la ciudad de algún edificio de carácter eclesiástico, algún palacio nobiliario, etc. ¿Qué le pasó a Fruela? Pues que él estaría muy enamorado de su mujer, yo no digo que no, pero la historia lo bautizó como el cruel. Así que quien a hierro mata, a hierro muere. Y eso es precisamente lo que le pasó, que después de haber repartido bastante leña, al final le terminan dando de su propia medicina. ¿Qué hace la esposa de Fruela cuando lo asesinan? Esconde a los dos hijos, a Alfonso y a Jimena, en un monasterio en la provincia de Lugo. Y al varón lo iban a educar para llegar a ser rey. ¿Qué pasa? Que en aquel momento el chico tenía 7 años, así que no estaba en muchas condiciones de ascender al trono. En el año 783 intenta ascender al trono, pero su tío Mauregato se lo arrebata y tiene que huir de nuevo a tierras alavesas, hasta que llegamos al 791. Ahí gobernaba un tal Bermudo, pierde en el Bierzo frente al Emirato de Córdoba y decide abdicar. ¿En quién? En el hijo de Fruela, es decir, el bisnieto de Pelayo, Alfonso II el Casto. ¿Por qué el Casto? Porque no tuvo hijos. Primera medida de Alfonso, traslada a la capital, desde Pravia,
hasta Oviedo, desde Santianes de Pravia concretamente. Ya sabemos las 3 capitales del Reino de Asturias. ¿Qué pasa al poco de ascender al trono? Pues que una incursión del Emirato de Córdoba derriba todo lo que había construido Fruela. ¿Qué hace Alfonso? Aprovecha para tender una emboscada. ¿Le funciona? Sí, pero si tienes que dejar que te destruyan tu propia capital, eso quiere decir que un ejército muy potente no lo tienes. Así que a partir de ahí, Alfonso empezaría a reconstruir su capital. Ahora veremos cómo lo hace. Si me acompañáis... Estamos frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador de Oviedo. Un primer templo se origina aquí en el año 765, construido por el padre de Alfonso II el Casto, por Fruela I. ¿Qué pasa? Que con el ascenso al trono de Alfonso, una incursión del Emirato de Córdoba derriba lo que había construido su padre, entre ellos este complejo catedralicio dedicado a San Salvador. Alfonso ordena construir un complejo catedralicio y un palacio regio. Y a ese complejo catedralicio y a ese palacio regio le iban a ir haciendo diferentes donativos. En la Cámara Santa de la Catedral, que es la parte más antigua que se conserva a día de hoy, está tanto la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias, como la Cruz de los Ángeles, símbolo de la ciudad de Oviedo. Sin embargo, si nos fijamos en la catedral, vemos que no coincide mucho la arquitectura con la época de la que estamos hablando. Eso es porque a finales del siglo XIV se empieza a construir la Catedral Gótica de Oviedo, que tardaría 3 siglos en construirse. Sin embargo, quedó inacabada. Fijaros, le falta una torre, solamente tiene una. Sin embargo, sí que esa segunda torre sí que está proyectada. ¿Qué había pasado entonces? ¿Por qué no se construyó? Bueno, pues en el siglo XVI una serie de desgracias asolaron a Oviedo. Lo primero, un incendio la Nochebuena de 1521 arrasa con el 80% de la ciudad. Además llegaron enfermedades como la peste, épocas de malas cosechas, inundaciones o incluso movimientos sísmicos. Así que se quedó sin dinero y tampoco había capital humano. Así que se quedó con una sola torre. Ahora vamos a ver otras cocinas que tenemos alrededor de esta plaza, también bastante interesantes. A la derecha, el Museo de Bellas Artes de Asturias, cuya entrada es gratuita todos los días, excepto los lunes, que está cerrado. Ese edificio, que pone ahí un 15, que está masacrado de balazos, es el edificio civil más antiguo de Oviedo. ¿Por qué? Porque sobrevivió al incendio de la Nochebuena de 1521, posiblemente por la calidad de sus materiales. En la parte izquierda, a mi izquierda, nos encontramos la capilla de la Valesquida, dedicada a una señora que se llamaba Velasquita Giraldez, señora que vivió en el siglo XIII, tenía bastante dinero y en su testamento le deja un donativo a la cofradía de los alfayates y los sastres, que era dinero y materiales para que construyeran un hospital para peregrinos y mendigos y así lo pudiesen mantener, puesto que ella era muy creyente y muy generosa, así que pensaron, con lo bien que se portó, de alguna manera la tendremos que recordar. Y el primer martes después de Pentecostés le empiezan a organizar una fiesta que a día de hoy la conocemos como la fiesta de la Valesquida, o popularmente el martes de campo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo habitual es ir a comer al campo con la familia o con los amigos. ¿Qué se come ese día? Un bollo preñau. De hecho, el origen del bollo preñau está en esta fiesta. Junto con el día de San Mateo, el 21 de septiembre, son los 2 días de fiesta local que tenemos en Oviedo. Bueno, a la izquierda, el Palacio de Valdecarzana Heredia. A día de hoy es el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias y además de como palacio nobiliario también funcionó como casino. Bueno, y por último vemos ahí un cartel que pone Oviedo, origen del camino. Os preguntaréis que de qué camino, ¿no? Porque hay 50.000. Bueno, pues de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. ¿Cómo surge todo esto? Nos tenemos que remontar nuevamente a la época de nuestro querido rey, Alfonso II el Casto. Cerca de lo que hoy es Santiago de Compostela se encuentra la tumba del apóstol. Un ermitaño llamado Pelayo encuentra la tumba del apóstol.
Se lo va a contar al obispo, a Teodomiro. Y Teodomiro viene hasta Oviedo y se lo cuenta a Alfonso. Y Alfonso, aprovechando un camino que llevaba a Finisterre, va hasta allí y se encuentra la tumba del apóstol y ordena construir un templo acorde a lo que se había encontrado. Así la noticia empieza a circular por toda Europa. Y así pues empiezan a llegar a formarse los primeros caminos y a llegar los primeros peregrinos. En aquel momento ya existía un dicho que decía que quien visita Santiago y no El Salvador, visitó al criado y no al Señor. Así que paso obligado era venir por Oviedo y luego ya te ibas para Galicia a venerar la tumba del apóstol. De hecho, Alfonso está considerado el primer peregrino. De hecho, es más, vais a Santiago de Compostela y os vais a encontrar una escultura de Alfonso II el Casto, precisamente porque está considerado como el primer peregrino. Estamos junto a la iglesia de San Tirso, construida por Alfonso II el Casto, pero sufrió tantas reformas y tantas reconstrucciones que de la época de Alfonso II el Casto solamente se conserva este testero. No sé si os sonarán estos arcos, no es exactamente el símbolo turístico de Asturias, son los arcos de Santa María del Naranco, pero es muy parecido, porque es característica del arte prerrománico. Pero de la época de Alfonso, a día de hoy solamente se conserva este testero. El resto, entre reformas y reconstrucciones, se fue perdiendo. Bueno, seguimos por aquí. Vale, ahora os quiero contar un chiste muy típico que tenemos en Oviedo, pero necesito que nos movamos un poquito para poder entenderlo. Mirad, esta torre que tengo detrás es la torre de San Tirso. La torre que vemos ahí es la torre de la catedral o la torre de Santa Bárbara. Pues un chiste que tenemos en Oviedo es que cuando hay mucha diferencia, se ve una pareja con demasiada diferencia de altura, se dice que por ahí van San Tirso y la catedral. A mi derecha, ese edificio que veis con las banderas, el otro acceso que hay al Museo de Bellas Artes de Asturias. Bueno, continuamos. Estamos en una de las plazas más llamativas de la ciudad de Oviedo, la plaza del Paraguas. Antiguamente había una iglesia del siglo XII dedicada a San Isidoro. Posteriormente esa iglesia quedaría abandonada cuando se fueron a la iglesia de San Matías, que hasta entonces ocupaban los jesuitas. Y aquí, a principios del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, se construiría el nuevo mercado de la leche, para las lecheras, un trabajo desempeñado por mujeres que venían de los pueblos, de las afueras, a vender leche y derivados lácteos. Hasta entonces compartían mercado con la antigua lonja del pescado, y para diversificar los mercados construían aquí la plaza del Paraguas. Funcionó como tal pues hasta los años 60 del siglo pasado. ¿Qué pasó ahí? El éxodo rural. La gente abandona los pueblos, se va a vivir en las ciudades, aparecen también otras oportunidades en el mercado laboral y a partir de ahí se empieza a comercializar la leche. Seguimos por aquí. Esta es la plaza Trascorrales, aunque popularmente se le conoce de dos maneras. La plaza del pescado, puesto que detrás, en ese edificio que vemos ahí, que hoy se utiliza para hacer exposiciones, estaba la antigua lonja del pescado, o algunos también lo conocemos pues como Tras la Burra, la plaza de la lechera, bueno, lo que se os ocurra relacionado con la escultura, menos el nombre oficial. Y precisamente eso es lo que hace aquí la lechera, por eso está aquí, por eso no está en el Paraguas, porque ellas forman parte de la historia de esta plaza, puesto que antes de que las trasladasen al Paraguas compartían mercado con la antigua lonja del pescado. Nos podremos fijar en varios detalles, vemos que también lleva un paraguas,
llevan 2 bolsillos, también para guardar el dinero. Vemos a la burra atada por las patas delanteras, por esta pieza que se llama la cincha, servía para evitar que se escapase y además, sobre todo, lo que más interesa, el calzado, ¿no? Nuestras queridas madreñas, o el elemento, junto con los hórreos, el elemento etnográfico más importante que tenemos aquí en Asturias. Y esta es la escultura de la pescadera, basada en una pescadera de verdad, llamada Saturnina Requejo y conocida en el barrio de pescadores de Gijón, entre otras cosas también por su gran atractivo físico. De hecho, venir aquí antiguamente, venir a esta plaza, era como venir pues al supermercado. Fijaros, vimos la leche, el pescado y los huevos. O sea que venías aquí y salías con casi todo. Vamos por aquí. Justo detrás tenemos la iglesia de San Isidoro, antiguamente la iglesia de San Matías. Con la expulsión de los jesuitas, pues los que estaban en la vieja iglesia de San Isidoro ocupan esta iglesia y le ponen el nombre de su congregación. También le falta una sola torre, en este caso se quedaron sin presupuesto, y el edificio que vemos anexo es el mercado de abastos. Antiguamente había un colegio jesuita, colegio que derribaron para construir el primer mercado cerrado de la ciudad. ¿Seguimos? Vamos por aquí. Esta es la Plaza del Fontán. Es uno de los lugares más emblemáticos de Oviedo, tanto para el que viene a conocer la ciudad como para los locales. De hecho, decimos, Fontán es una palabra asturiana que significa fuente, y precisamente lo que había aquí era una fuente y una laguna natural que decidieron secar por estar siendo un auténtico foco de enfermedades, ¿no? Estamos a las afueras de lo que era el Oviedo medieval, o sea que se empieza a convertir también en zona de ocio, recreo, diversión. De hecho, este conjunto de casas también funcionó en su día como corrada de comedias. En la plaza que tenemos al lado, David y Velarde, luego lo veremos, había un antiguo teatro, al cual lo sustituyó el queridísimo teatro Campo Amor. Y a día de hoy es uno de los lugares más emblemáticos de Oviedo, en primer lugar por diferentes motivos. Se dice que es el sitio por el que amanece Oviedo. ¿Por qué? Por el mercadillo. Un mercadillo que se pone todos los días, aunque ojo, no es lo mismo los jueves, los sábados o los domingos con el rastro que el resto de la semana. Jueves, sábados y domingos suelen ser los días que más ambiente hay en el mercadillo. Y luego es una zona muy especial porque da igual la edad que tengas, que es como que para cada etapa de tu vida algo tienes que hacer. En primer lugar, ya lo hablamos, amanece Oviedo por el mercadillo. En segundo lugar, es muy habitual por la plaza que tenemos alrededor, sobre todo en David y el Velarde, ver a niños jugar, jubilados que dan su paseo mañanero. Tenemos también una biblioteca. Por tanto, los estudiantes se pasean por aquí. En resumidas cuentas, da igual la edad que tengas, que es un sitio en el que nunca vas a desentonar. Además de ser muy habitual en los alrededores, pues tanto turistas como autóctonos, como se mezclan en temporada alta, pues para tomar algo, comer, cenar o simplemente tomar una sidra o una cerveza en las terrazas que tenemos alrededor. A la derecha tenemos el antiguo teatro, que hoy es la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala. Y aquí, estos arcos que vemos aquí se le conoce como el Arco de los Zapatos porque pues antiguamente
se vendían las madreñas. Entonces, por eso se le conoce como Arco de los Zapatos. Estamos en una de las entradas al pulmón de la ciudad, del campo San Francisco. Su origen está en unos antiguos huertos de un convento franciscano que estaba situado donde está hoy el Parlamento, la Junta General del Principado de Asturias. También el Cabildo de la Catedral empezó a instalar aquí sus huertos y en el siglo XVI lo firman como espacio público. Posteriormente, se convertiría también en una zona de paseo, en una zona de ocio, como lo es a día de hoy. Dentro se encuentran diferentes esculturas, diferentes monumentos. Uno de ellos muy destacado puede ser el monumento a Leopoldo Alas Clarín, el autor de la Regenta. Otro que simboliza también un cuento de Clarín que tendríamos dentro del campo San Francisco, llamado Adiós Cordera, entre muchísimas otras cosas que hay que descubrir. Y al final luego entraremos para ver la joya de la corona, ¿no? Bueno, este edificio que tengo aquí a mi derecha, la verdad que es un edificio bastante singular. Es la oficina de turismo y sobre todo lo que lo hace simpático es el nombre que tiene. Se llama muy parecido a un monasterio muy famoso que hay en Madrid llamado El Escorial. Bueno, pues este se llama El Escorialín, no por su parecido con el monasterio de Madrid, que vemos que no tiene ninguno, sino por el tiempo que se tardó en construir. Unos 6 años. Se empieza a construir en los años 50, no había mucho dinero, lo iban haciendo, lo iban parando, lo iban haciendo, lo iban parando. Entonces empezó a circular la broma de que esto va a acabar durando más que el Escorial y se le bautizó con el nombre del Escorialín. Y otro edificio bastante llamativo, bastante más llamativo, es este que tenemos aquí, que es de los años 40 del siglo pasado. Es el edificio del termómetro, porque fijaros en la forma, en la cristalera, imita a un termómetro. ¿Seguimos? Vamos por aquí. Estamos junto a la placa del Carballón, uno de los emblemas de la ciudad de Oviedo. Aquí, en asturiano, a los robles, en Asturias, a los robles se les conoce como carballos. Y este era tan sumamente grande que se le bautizó con el nombre del Carballón. Con la excusa de que estaba enfermo, deciden derribarlo para abrir el ensanche de la calle Uría. Y así, el 2 de octubre de 1879, ese árbol fue derribado. Aunque lleva 143 años sin estar entre nosotros, tengo que decir que sigue siendo un emblema de la ciudad. En primer lugar, detrás del Teatro Campo Amor tiene un pequeño roble, un pequeño carballo que le rememora. En segundo lugar, es el gentilicio de los orbetenses. Lo que más nos gusta en Oviedo es que nos digan que somos carballones. Y en tercer y último lugar, también puede ser un dulce muy típico de la ciudad de Oviedo. Junto a las moscovitas y carballones son los dulces más típicos que tenemos en la ciudad de Oviedo. Esta es la plaza de la Escandalera. Es un centro social de Oviedo, también conocida por la Plaza de los Mil Nombres, por la cantidad de nombres que tuvo a lo largo de su historia. Pero
¿De dónde viene escandalera? Hay tres teorías distintas. Una, antiguamente se vendía pan de escanda, un trigo típico de aquí de Asturias. Una segunda teoría es una discusión que se formó entre el gobierno local y la prensa local de la época por el derribo del Carballón. Y una última teoría, una manifestación contra el ferrocarril que conectase Asturias con la meseta, porque en aquel momento se consideraba perjudicial para las zonas por las que pasaba el ferrocarril. Aún así, venga de donde venga el nombre, los homenajes que le hace Oviedo y los ovetenses son una constante. En primer lugar, la escultura del colombiano Fernando Botero, bastante conocido a la hora de hacer sus obras, y entre el más de un centenar de esculturas que tenemos en Oviedo, pues no nos podía faltar una de Botero. Popularmente en Oviedo todos la conocemos como la Gorda, aunque pretende simbolizar a la maternidad. Luego también es un punto de encuentro de los ovetenses. Suele ser donde quedas con el grupo de amigos para luego moverte por la zona centro. También es una zona bastante utilizada para hacer manifestaciones o reivindicaciones de carácter sociopolítico. Y además, el reloj del edificio de la antigua Caja Astur, que es el que marca las horas en Oviedo, y a las horas en punto se envuelve la ciudad con el Asturias, patria querida. Estamos ahora frente al archiconocido Teatro Campo Amor, por ser el escenario donde se entregan los premios Princesa de Asturias, para muchos considerado como el segundo mayor reconocimiento que te pueden entregar a nivel internacional, solamente superado por los premios Nobel. También no solamente se entregan los premios Princesa, sino que también destaca la Ópera de Oviedo, que es la segunda más antigua de España, solo superada por el Liceo de Barcelona. En cuanto al teatro, fue construido e inaugurado en 1892 como sustituto del antiguo teatro que había en el Fontán, hoy Biblioteca Ramón Pérez de Ayala. Mucha gente cree que va dedicado a Clara Campoamor, pero Clara Campoamor es de la Segunda República y el teatro es de 1892. Así que va dedicado a Ramón Campoamor, un poeta asturiano, y el nombre fue propuesto por Leopoldo Alas Clarín, que en aquel momento era concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. El premio Príncipe de Asturias, o posteriormente Princesa de Asturias, lo recibieron grandes personalidades conocidas a nivel internacional. Una de ellas fue Woody Allen, que se enamoró de Oviedo y describió Oviedo como una ciudad deliciosa, exótica, bella, limpia, agradable, tranquila y peatonalizada. Tal fue la publicidad que le dio a Oviedo que decidieron nombrarle hijo adoptivo y colocarle una escultura aquí a tamaño real. Además, prometió rodar en Oviedo una película suya, cumplió con su palabra y se rodó una pequeña parte de Vicky Cristina Barcelona. Y ya dentro del pulmón de la ciudad tenemos una de las esculturas más llamativas, más emblemáticas de la ciudad de Oviedo, que es Mafalda. Se puso en el año 2014 para conmemorar el premio Príncipe de Asturias que recibió Quino, el autor de Mafalda, además coincidiendo con el 50 aniversario desde que Quino había publicado la primera tira de Mafalda. Tengo que decir que se convirtió en un auténtico símbolo de la ciudad. De hecho, por todos los lados se ven en los escaparates figuras, muñecas, pegatinas de Mafalda. Además, si queréis ver una escultura de Mafalda, solamente hay dos posibilidades en todo el mundo. Una está en Oviedo y la otra en Buenos Aires.
arco de la antigua iglesia de San Isidoro nos despedimos. Espero que os haya gustado y que disfrutéis de Oviedo de mi mano. Bueno, pues a vuelta del reportaje que veían de ese recorrido que realizaba Fernando García Suárez, uno de los guías turísticos de GuruWalk en Oviedo con nuestras compañeras, bueno, pues mostrándonos algunas de las cosas que se pueden ver en la capital asturiana, bueno, y también repasando un poquito de historia de la misma. Vamos a conocer un poquito más de cerca qué es GuruWalk. Es una empresa con ámbito nacional e internacional y en Valencia ya nos espera al otro lado de la línea su responsable de comunicación. Ella es Clara Strens, a la cual saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Clara. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de que puedas atendernos. Bueno, hemos recorrido una pequeña parte de Oviedo de la mano de Fernando García, de uno de vuestros guías. Es una de las rutas que se pueden realizar por la capital asturiana, no tan solo una de ellas, ¿no? Sí, porque para la gente que no conozca GuruWalk, GuruWalk es una plataforma abierta en la que se encuentran muchísimos guías de free tours, pero es que se encuentran los mejores guías de free tours del mundo. Entonces, además de los itinerarios más básicos, también puede haber itinerarios alternativos, gastronómicos, literarios, cualquier cosa que los guías quieran ofrecer a los viajeros, tanto en Oviedo como en cualquier ciudad del mundo, pequeñas poblaciones y grandes, hasta en 110 países. Es decir, estáis presentes prácticamente en todo el mundo. Sí, en mayor o menor medida, porque claro, por ejemplo, tenemos guías en Uganda, en Irán, en cualquier país que se te pueda ocurrir, tenemos de hecho un mapa en la web que se puede ver en todas las ciudades en las que estamos. Claro, en España somos muy potentes porque somos una empresa que nació en España, somos una empresa valenciana, pero presentes en todo el mundo porque lo que hacemos es damos visibilidad y oportunidad para que guías de todo el mundo puedan ser encontrados por viajeros de todo el mundo. Claro, claro. Bueno, imaginémonos una persona, está planificando unas vacaciones para ahora, para el puente de diciembre o para las vacaciones de Navidad y dice, bueno, mira, estoy pensando en ir a Málaga o a Nuremberg, me da igual, ya sea en ámbito nacional o internacional. Dentro de la planificación que hace de vuelos, hoteles, ¿cómo realizar la planificación con vosotros? Nuestra parte es la más sencilla porque solo tiene que entrar en la web guruwalk.com y tenemos un buscador. Entonces en el buscador puede poner la ciudad, en este caso si quisiera ir a Málaga, pone Málaga y le sale todos los guías de free tours que tenemos y todos los free tours que ellos ofrecen. Entonces ahí también puede elegir según sus preferencias. Si es una persona que le encanta el turismo gastronómico, puede coger puede reservar porque la reserva es totalmente gratuita y se paga al finalizar. Se le paga al finalizar lo que el viajero considera que es justo según ha disfrutado de la experiencia. Entonces puede reservar un free tour básico porque quiere conocer los lugares más bonitos o más representativos de la ciudad, pero luego se quiere adentrar un poquito más en profundidad, oye, para conocer la parte más gastronómica o la parte nocturna, que hay veces que hay como más misterios nocturnos, Sí. o quiere un poco las afueras, el street art, el arte urbano. Todo. Puede encontrar de todo, además están clasificados por categorías, entonces en las ciudades en las que hay muchos free tours puede elegir la categoría yo quiero el cultural básico o yo quiero una experiencia un poco más diferente y reservar varios y hacer todos los que le quepan en la agenda. Claro. Vamos a dejar esto tremendamente claro porque me parece que es importante. Es decir, reservar el guía, reservar el recorrido turístico no tiene gasto y al guía se le paga después del recorrido la voluntad, lo que uno considere que tiene que pagarle. Claro, digamos que para que la gente lo entienda, porque hay veces que el concepto de free tour crea un poco de confusión. El concepto de free tour tiene su origen en la libertad de pago. La palabra free significa libre, entonces es libertad de pago. Entonces la gente no tiene que pagar por adelantado, la reserva es totalmente gratuita, pero nosotros lo ponemos durante el proceso de la reserva y luego el guía también lo dice, que claro, el guía está haciendo un trabajo y como lo hace muy bien,
esperas ser recompensado al final. Entonces, en lugar de pagar por adelantado y luego te puedes arrepentir, lo típico de pagas pero no me ha gustado, aquí como los guías son muy buenos guías, al finalizar el tour la gente le da normalmente mucho más dinero de lo que hubiera pagado si hubiera pagado por adelantado. Entonces en eso consiste esta libertad de pago, hace que realmente se valore mucho más su trabajo. Los guías se lo trabajan muchísimo para que la gente en todo momento esté muy enganchada al tour y lo disfrute muchísimo, y luego al finalizar ya la gente le da o tanto, depende del guía como quiera cobrar, porque puede cobrar, pagar, la gente puede pagar en efectivo, incluso hay guías que llevan datáfono, de muchas formas diferentes, pero al finalizar ya la gente le da, arregla lo que consideran que es justo, valora a cada viajero lo que cree que vale esa visita. Claro. Los guías son profesionales, quiero decir, son licenciados en historia, en arte, no sé. Claro, todos los guías que están dados de alta en la plataforma de Gurugo pasan un control de calidad por parte de nuestros compañeros, que son los que revisan el control de calidad, tanto la calidad del guru como la calidad, el guru, que es como nosotros llamamos al guía, por eso lo de Gurugo, como la calidad del itinerario. Entonces, el guía deberá cumplir los requisitos de la legislación de la ciudad en la que ejerza su profesión, la ciudad o comunidad autónoma. Sí. Entonces, dependiendo de los requisitos que solicite la comunidad autónoma y el itinerario que vaya a hacer, el guía tendrá que ser un guía acreditado, dependiendo de la normativa que se exija en el lugar en el que vaya a ejercer la profesión. Claro, claro. Bueno, ¿cómo fue la llegada a Oviedo? Porque vemos muchos guías turísticos por Oviedo. ¿Cómo decidisteis bueno, pues prestar también ese servicio en la capital asturiana? Porque hay grandísimos profesionales. En Oviedo hay muchísimos guías en nuestra plataforma, son guías oficiales que han optado por esta modalidad de ofrecer visitas guiadas, porque además de que ellos consideran que se la disfrutan mucho más, tienen mucha más posibilidad de llegar a muchos viajeros, tanto españoles como de otras partes del mundo. Entonces nosotros les damos visibilidad a través de la plataforma, porque claro, podemos atraerles viajeros, somos una plataforma global, entonces les podemos atraer muchos más viajeros, y la verdad es que los guías de Oviedo que están en Gurugo, que están muy contentos porque tienen muy buenos grupos, además la gente responde muy bien y ellos, como hemos podido ver, son muy buenos profesionales. Entonces, la verdad es que por ambas partes, tanto nosotros estamos contentísimos por toda la opinión que recibimos de los viajeros, que reciben ellos también, porque cada guía tiene su perfil en la plataforma, entonces la gente al acabar de hacer un free tour puede opinar qué le ha parecido el tour y qué le ha parecido, dejar una valoración. Claro. Esa valoración ayuda a que otros viajeros puedan reservar el tour con una opinión totalmente objetiva. Nosotros dejamos tanto las buenas opiniones como las malas, tanto en la plataforma, y entonces es una plataforma muy transparente. La gente puede entrar y decir, a ver qué free tour quiero coger, y cuando ven las valoraciones y ven que son muy buenas, como es el caso de los guías de Oviedo, la gente aún reserva más porque, claro, tienes opiniones de otros viajeros. Y luego los guías también están muy contentos porque les llevamos viajeros y además buenos viajeros que saben valorar su trabajo. El recorrido que vimos con Fernando, bueno, pues partía de la plaza de la Catedral, recorría un poquito el casco histórico, tocaba Cayuría, que es la principal arteria comercial de la ciudad, y finalizaba en el parque, en el Campo San Francisco, en este caso, con la estatua de Mafalda. Pero es solo uno de los recorridos que se pueden hacer, ¿no? Claro, la gente solo tiene que entrar en la web y buscar, y entonces el escoger el itinerario y el recorrido que más se ajusta a lo que busca. Entonces, normalmente también está orientado para los propios locales, como hemos podido ver. Sí. Yo, por ejemplo, vivo en Valencia y he hecho free tours en la propia ciudad para redescubrir otras zonas que no conocía, porque normalmente creemos que lo sabemos todo de la ciudad en la que vivimos, y al final son los guías expertos los que te descubren muchos secretos de muchos edificios o la historia de algunas calles o callejuelas que no conocíamos. Entonces es una actividad que está abierta tanto para personas que visiten la ciudad, en este caso que quieran conocer Oviedo y no la conozcan, o propias personas que vivan tanto en Oviedo como en Asturias y quieran conocer más en profundidad qué historias o qué secretos o qué podemos encontrar que no sabía. Y todo eso lo pueden ver en la web porque, claro, están descritos todos los itinerarios. Entonces cada uno puede reservar arreglo a sus inquietudes y lo que quiera ver, puede reservar un itinerario diferente o complementarios entre sí. Claro. Clara, después de 2 años de pandemia, ¿había ganas de viajar? ¿Notáis bueno, que la gente tiene ganas de salir de casa, de visitar, de conocer, de disfrutar? Nosotros hemos notado un cambio de comportamiento, la gente no ha dejado de moverse, por ejemplo, la gente no ha dejado de utilizar la plataforma de Gurugo, pero lo que hacían era un cambio de comportamiento. Cuando no se podía salir de la comunidad autónoma, la gente reservaba free tours en su comunidad autónoma. Y en el momento ya se pudo salir y se ha abierto, la verdad es que nosotros hemos notado muchísimo movimiento. De hecho, incluso ahora mismo, en el mes de noviembre,
la gente se mueve igual que en el mes de julio. En ese aspecto está siendo, nosotros decimos un poco locura, pero es como la gente tenía tantísimas ganas que meses en los que la gente se movía menos, como en el mes de noviembre, este año la gente está viajando por España, pero por fuera de España, Europa y viajes intercontinentales también en temporada baja. En tu opinión, ahora mismo con las reservas que os van haciendo de los recorridos por las distintas ciudades, ¿qué destino es el que más se está eligiendo en España y en Europa, por ejemplo? En España, Madrid tiene muchísimas, pero también tiene muchísimas reservas, pero no solo entre viajeros nacionales e internacionales, sino Madrid para madrileños. La gente en Madrid consume muchos tours de cultura madrileña. Y luego ciudades europeas que tienen muchísimas reservas, Lisboa, Roma, Ámsterdam. Hay mucho movimiento, además muy distinto, internacional, pero muy distinto. La gente está moviéndose muchísimo por toda Europa y también por fuera, pero nosotros lo estamos notando mucho, Lisboa, Oporto, Roma, Florencia, Pisa, muchísimo. Claro. ¿Cómo nace la idea de crear GuruWorld? Quiero decir, ¿esto es una idea que viene de fuera? ¿Es una idea que se le ocurrió un buen día a alguien en España? ¿Esto ya llevaba tiempo implantado por otros países? Sí, nuestro CEO siempre cuenta que él se fue de Erasmus y cuando estuvo de Erasmus compartió habitación con un chico que luego se convirtió en amigo suyo y al que luego le perdió la pista unos años. Este chico se fue a vivir a Berlín y luego volvieron a coincidir y le dijo, tengo que contarte una cosa porque estoy trabajando de guía de free tours en Berlín y no te puedes imaginar la cantidad de dinero que estoy ganando de un producto que no se conoce mucho. Entonces, claro, nuestro CEO dijo, ¿cómo puede ser que un producto tan potente como es descubrir una ciudad de la mano de un guía que vive allí no esté en todas las ciudades del mundo? Y de ahí nació la idea de que había muchísimo mercado para esto, tanto de consumidores como de guías locales muy expertos que quieren mostrar la ciudad en la que viven a viajeros de todo el mundo. Y a partir de ahí empezamos a internacionalizarlo, pero nació, además de aquí, por ejemplo, Cuba. En Cuba, en La Habana, fue donde abrimos nuestros primeros free tours también. Y claro, hasta que nosotros llegamos allí, los guías cubanos dependían de grandes turoperadores. Entonces, si los grandes turoperadores no les llevaban grupos, ellos no tenían trabajo. Internet en Cuba no funciona especialmente bien. Entonces, claro, nosotros les dimos la posibilidad de que ellos pudieran darles el escaparate, de que ellos pudieran ofrecer sus free tours y la gente antes de llegar a Cuba reservarlos. Y claro, los guías cubanos que fueron de los primeros siempre nos dicen que nosotros les hemos cambiado la vida porque pueden ser sus propios jefes, pueden organizarse sus horarios, pueden elegir los itinerarios que ellos quieren ofrecer y nosotros les llenamos todos los cupos de viajeros de todo el mundo. Entonces damos posibilidad, además en grandes ciudades, también en pequeñas ciudades contribuimos mucho al desarrollo local, porque hay muchas veces que ciudades más desconocidas o pequeños pueblos que la gente no visitaría si no fuera porque entran en nuestra plataforma y dicen, uy, pues si hay un free tour será porque esa ciudad tiene algo para ver. Y a partir de ahí pues contribuyes que además de que los guías tengan trabajo y además bien remunerado, que la gente se quede a comer en esa población, que la gente consuma. Entonces contribuimos mucho también al desarrollo local. Entiendo que los guías tienen que estar en constante aprendizaje. La ciudad, a pesar de que lo que se muestra, bueno, pues en buena medida es la historia y los monumentos, pero la ciudad va evolucionando y ellos tienen que evolucionar con ella, ¿no? Claro, todos los guías que tenemos en la plataforma, además de ser guías formados y en el caso de que la localidad o la ciudad lo exija, son guías habilitados, nosotros también les damos tips y consejos y formación a la hora de cómo comunicar mejor. Porque claro, tampoco es lo mismo llevar un grupo cerrado establecido, que tienes que contar unas fechas históricas. Los free tours tienen la cualidad de que son mucho más divertidos, más atractivos, más activos. Entonces nosotros también hablamos mucho con ellos, les damos mucho feedback, cómo comunicar mejor, cómo hacer que la gente te preste más atención, cómo retener más a los grupos. Y ellos también nos dan feedback, oye, mira, he hecho un curso de esto, o estamos aprendiendo esta parte, o formación continua. Los guías que están en la plataforma siempre contribuimos a ambas partes para cómo mejorar el itinerario y cómo mejorar ellos como profesionales. ¿Hay un máximo de personas establecidas por grupo para hacer una visita? Lo pueden elegir los propios guías. Normalmente a nosotros no nos gustan los grupos muy grandes, pero claro, al final es cada guía el que decide el grupo o la normativa municipal, donde el grupo tiene que ser de 20, el grupo tiene que ser de 20, claro. O sea, siempre dependerá de la legislación, y luego las ciudades en las que los grupos puedan ser más grandes, pero normalmente el límite del grupo se pone por la legislación local, la normativa local de cada ciudad, y luego si los guías quieren tener grupos reducidos, ellos directamente se cierran en la plataforma el número máximo de personas que quieren tener por grupo. Entonces eso también depende de cada ciudad y de cada guía.
Claro. Bueno, entiendo que esto está en constante crecimiento también y que ya estaréis mirando otros países donde abrir rutas turísticas, ¿no? Nosotros siempre, siempre, o sea, nosotros trabajamos de forma paralela, enriquecerlos, porque tenemos un equipo que se encarga de tener contacto diario con todos los guías, con todos nuestros gurús, pedirles feedback, cómo están, qué tal les va, cómo han ido los grupos. A su vez tenemos contacto diario con todos los viajeros, que nosotros los llamamos walkers, cómo ha ido la experiencia, qué es mejorable y qué no. Nosotros recibimos información de ambas partes y luego de forma paralela siempre trabajamos por, además de abrir más ciudades en España, estamos abriendo muchas más ciudades en el mundo en las que ya trabajamos y luego países en los que no trabajamos, seguimos en la búsqueda de guías que se quieran dar de alta en la plataforma. Entonces nosotros siempre estamos trabajando de forma paralela, tanto para abrir ciudades en España, mejorar las que ya tenemos, mejorar las del mundo y abrir nuevos países. Clara, para finalizar, ¿qué recomiendes a las personas que nos estén viendo? Bueno, pues a los obetenses en este caso, o a los asturianos en general, obetenses en particular, que redescubran un poquito la capital asturiana, que redescubran Oviedo con esas rutas que se ofrecen, y aquellos que dicen, no, de Oviedo, vivo en Oviedo, ya lo sé todo de Oviedo, pero estoy pensando hacer un viaje y mira, puedo ir con uno de estos chavales. Claro, que se dejen inspirar, porque solo tienen que entrar en la web, en gurugo.com, y además del buscador, si bajan un poquito la web, hay un mapa. Entonces, el que tenga claro que quiere redescubrir Oviedo, solo tiene que buscar y ver qué ciudad, qué itinerarios le gustan más, y luego en el mapa pueden ver todas las ciudades más próximas. Claro, hay que tener en cuenta que se puede filtrar también por idioma. La mayoría de free tours los tenemos en castellano. Pero claro, el que diga, es que tengo unos amigos británicos, tenemos en inglés, en francés, en alemán, en chino, en lengua de signos también tenemos free tours. Pero lo más sencillo es que solo tienen que ir buscando por ciudades o directamente se dejan llevar por el mapa y cualquier viaje que quieran hacer. Yo de hecho estuve hace unos meses en Irán y en Irán tenemos muchísimas guías, además guías mujeres y a través de nuestra plataforma con free tours nuestros, cualquier destino que se les ocurra lo pueden encontrar en el mapa, pero cualquier escapada de fin de semana próxima también. Pues perfecto. Clara, tenemos un aliciente más para viajar. Ahora solo falta tener las fechas y con eso pues ya podremos conocer un poquito más de cerca nuestro destino, nuestra ciudad en la que vamos a pasar unos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Felicitaros tanto a ti como a Fernando García, que era el guía con el que realizamos ese recorrido por Oviedo que hemos visto hace unos momentos y nada, que estamos en contacto para continuar descubriendo Oviedo, Asturias y cualquier país que se nos ponga por delante. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí lo tenían, una forma distinta, una forma amena de disfrutar de las vacaciones para pequeñas o largas estancias, de conocer un poquito el lugar en el que estamos, qué es lo que nos rodea, aquel monumento, aquella casa, aquella iglesia, aquella catedral, aquella torre. Bueno, pues qué historia encierra, qué leyendas son las que la rodean. Ahora nos vamos a publicidad y en un momento continuamos el programa de esta noche con más protagonistas. Hasta ahora. Bueno, os vamos a hablar a continuación de ciencia aplicada a la Universidad de Oviedo, de ciencia abierta para todos. Y es que la institución académica, la Universidad de Oviedo, celebra, ya está inmersa en ello, la Semana de la Ciencia, que es una semana que no es una semana. Aquí pasa un poco como con el Corte Inglés. Los 7 días de oro son más de 7 días en este caso, ¿no? Bueno, pues los 7 días de ciencia, afortunadamente, son más de 7 días. Para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros y ya les presento a Juan Carlos Mayo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es director de Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo. Bueno, pues entonces, ¿cómo se está desarrollando? Porque ya comenzó el día 7 hasta el próximo 28 la Semana de la Ciencia en la Universidad de Oviedo. Efectivamente, esta semana, a lo mejor llamada coloquialmente Semana Vero, que es más de una semana, comenzó el lunes pasado. Sí. Y se va a prolongar hasta el día 28. La pretensión de la Semana de la Ciencia, que es uno de los grandes eventos que tiene la Unidad de Cultura Científica, es transmitir la ciencia sí. a nuestros jóvenes, a los chicos de la ESO y de BUP, ¿no? Se trata de una de las grandes funciones que tiene la universidad, que es, bueno, pues transmitir la ciencia, hacerles ver que la ciencia es algo tangible, cercano, sí. fácil, asequible,
y sembrar para recoger mañana. Claro, ahí voy. Es Vamos a ver, la Universidad el de objetivo Oviedo, fundamental. claro, la Universidad de Oviedo, más allá de los resultados, si nos centramos en un ámbito geográfico, es una universidad pequeña de una comunidad uniprovincial, y entiendo, haciendo el símil, que como los equipos modestos tiene que hacer cantera. Tenemos que hacer cantera, efectivamente. Tenemos que bueno, pues, vender lo que tenemos, la excelencia que tenemos en la universidad. Y yo creo que esta oportunidad de la Semana de la Ciencia, junto con la propia Noche de los Investigadores, que se celebró el pasado mes de septiembre, es una oportunidad para hacer ver a todos los chicos que están estudiando ahora y algunos que se están planteando qué pueden estudiar, pues que la ciencia efectivamente es una carrera de fondo, pero que es una carrera muy prometedora, desde luego. La ciencia está en todo lo que nos rodea y, por tanto, lo que queremos es transmitirles, como te decía antes, que la ciencia es más fácil de lo que parece y que hay muchos profesionales en este equipo modesto que es la Universidad de Oviedo, cuando lo comparamos en el marco internacional, pero que tiene muy buenos profesionales en todos los campos, ¿no? Y esa es un poco la pretensión de esta Semana de la Ciencia, que es pues que todos vean que desde las humanidades, pasando por la matemática aplicada, la biomedicina o la física, pues tenemos muy buenos profesionales. Tenemos que estar muy orgullosos de los investigadores e investigadoras que tenemos en la universidad. Y evidentemente, como dices tú, hacer cantera. Claro. Ahora mismo, a esos chicos, ¿no? Ahí está. Ahora mismo cuando un chaval o un crío coge un teléfono móvil y mira un vídeo, todo aquello que pasa de un minuto, muchos lo desechan y dicen, muy largo, no me voy a parar. Quiero decir, ¿cómo hacer para que estos chicos vean atractiva la ciencia? No quiero utilizar la palabra divertida porque no hay por qué hacer las cosas, no todo tiene por qué ser divertido, sería engañarles, pero ¿cómo hacérselo atractivo? ¿Cómo hacerles que les llame la atención, que les pique la curiosidad? Estás sin duda preguntando una de las cosas más de las tareas, o acerca de una de las tareas más difíciles que tenemos, que es divulgar y divulgar bien, ¿no? Para divulgar hay que ser un buen investigador, pero a la vez hay que tener la empatía suficiente, como dices, de que estás hablando con gente joven, con gente que vienen de los 100 y pico caracteres de Twitter, que están acostumbrados a mensajes cortos, y entonces precisamente lo que hacemos es planificar charlas, experimentos, hacer un teatro científico, etcétera, que esté orientado a atraer su atención. Evidentemente somos conscientes de esa dificultad y, por tanto, todos los talleres, todas las conferencias, todos los itinerarios que hacemos por los laboratorios, más de 40, pues están precisamente orientados a atraer la atención con cosas que sean llamativas. Somos absolutamente conscientes de eso que nos estás comentando, efectivamente, que hoy en día es difícil convencer a los chicos de que hay vida más allá del teléfono móvil y realmente, bueno, pues hay que plantear experimentos que no sean los clásicos experimentos sencillitos y, claro, tampoco podemos montar el hormiguero en los laboratorios. Lógico. No tenemos ni el presupuesto ni la capacidad, pero sí que tenemos que hacer una ciencia que sea atractiva. Bueno, a veces divertida, otras veces un poco más canónica, vamos a decirlo así, pero bueno, que sea atractiva para ellos. ¿Sí? Claro. Y no es fácil. Cuando hablamos de ciencia, pues siempre la imagen que nos puede venir a la cabeza es la de un científico con una bata mirando un microscopio, con una bata blanca mirando un microscopio. Gente de carreras de letras que se sentó ahí en alguna ocasión y me dijo, en letras también investigamos. Por supuesto, y me gustaría romper una lanza en favor de eso. Y precisamente en esta Semana de la Ciencia, como te decía antes, vamos desde las humanidades hasta las ciencias más puras, ¿no? Y es verdad que después de la pandemia parece que todo el mundo asocia ciencia a bata blanca, a microscopio o a virus, etcétera. Bueno, hay ciencia más allá de eso, hay ciencia en físicas, hay ciencia en matemáticas y, por supuesto, hay ciencia en humanidades. Claro que hay que seguir investigando en textos antiguos, en el origen de las palabras, en literatura, por supuesto, y también en la Semana de la Ciencia toca esas ramas, como no podía ser de otra manera. Se investiga en humanidades, por supuesto, y hay buenos investigadores en humanidades también. Y martes de noche, que estamos ahora, a partir de mañana miércoles, ¿qué actividades recomendaría? Pues mira, mañana miércoles precisamente tenemos la ciencia en escena, una de las 9 actividades que se han planificado para esta Semana de la Ciencia.
en donde en el Teatro Filarmónica va a haber 2 obras de teatro. Sí. Una que se denomina La Loca Academia de la Ciencia, Sí. y que está escrita y producida por personal de la Universidad de Oviedo, y otra que se titula Yo quiero ser científica, de un grupo de teatro de la Universidad Pública de Navarra, y que habla precisamente de científicas famosas. Desde la famosa actriz que fue clave inventando algo que fue clave para ganar una guerra, la guerra mundial en este caso. Heidi Lam, hasta pues, obviamente Marie Curie o nuestra Margarita Salas, que por qué no, claro, hay que incluirla también en ese elenco, ¿no? Y es una obra de teatro que ha tenido muchísimo éxito también. Y bueno, Loca Academia de Policía, que seguro que va a gustar mucho. Loca Academia de... Perdón, de ciencia, ¿ves? Es que claro, Correcto. el paralelismo era obvio. Exacto, el paralelismo era obvio. Las demás actividades, ¿dónde y cuándo se pueden visitar? Pues mira, la semana pasada ya iniciamos la Semana de la Ciencia con muchas actividades. Hay una cosa muy bonita que es, se han planificado más de 100 charlas en otros tantos colegios para casi unos 10.000 escolares. Charlas que van desde, pues como te decía, desde humanidades, matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí pues han podido asistir, como te decía, unos 10.000 van a asistir, porque obviamente se prolongan esas charlas esta semana en la que viene, van a poder asistir a esas charlas. El día de la ciencia en mi colegio, llamamos esa actividad. Y luego, pues hemos tenido la semana pasada los itinerarios, una ciencia apasionante. Y esto es muy divertido porque los chicos van en grupos relativamente pequeños por los laboratorios de la Universidad de Oviedo, donde allí los investigadores lo que hacemos es, bueno, comentarles lo que es el día a día, porque también, como decías antes, la ciencia no siempre es divertida, es más, el 99% de la ciencia a veces es fracaso. Lo que ocurre es que ese 1% de éxito colma suficientemente el trabajo. Pero bueno, les intentamos enseñar con experimentos preparados, pues cómo es el día a día en nuestro trabajo, y lo que intentamos es, como te decía antes, acercarles la ciencia, que vean que la ciencia es algo cercano, que es algo factible, que es bonito ser científico y que es muy importante para la sociedad. Y bueno, pues simplemente te cuento lo que hace nuestro laboratorio, les enseñamos geles pues de donde se puede separar el ADN, les enseñamos el microscopio, etcétera, etcétera. Entonces ellos, bueno, pues realmente en todos estos talleres, en todos estos recorridos, casi 40, pues eso, ven de cerca cómo es el día a día en un laboratorio. Yo creo que eso es muy bonito. Luego tenemos talleres, talleres de la ciencia, donde bueno, pues pueden ver cómo es el cerebro o cómo es mirar por un microscopio y observar distintos tipos de células, en fin, cosas más prácticas. Ha habido una actividad muy bonita también la semana pasada, que fue el contacto, en colaboración con la ONCE, donde bueno, pues se trató el tema de la biodiversidad para personas con discapacidad visual, y la persona que lo organizó pues me contó que había sido una experiencia increíble. En fin, que tenemos una variedad hemos tenido y tenemos una variedad de actividades que yo creo que bueno, malo será que a la mayor parte de los chicos, chicas, que son nuestro futuro, no hay algo que les llame la atención. Claro, como decías ahí está. antes. Bueno, ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Porque cuando yo iba a clase, lo más científico que veías en el EGB de aquella era meter una lenteja, un trozo de algodón en un bote y esperar a ver... Que se sigue haciendo, pero bueno, hoy en día pues ya tenemos posibilidades de ir a más. Efectivamente, la ciencia lógicamente ha evolucionado, ha cambiado, los métodos didácticos han cambiado, y eso es un poco lo que intenta transmitir también la Semana de la Ciencia, ¿no? Que vean que todo evoluciona y que efectivamente se puede aprender ciencia de muchas maneras. Yo hablaba esta semana pasada con mucha gente acerca de esto, de que realmente para los chicos... Muchas veces, a veces como padres nos preocupamos exclusivamente por qué se le está dando en clase, el temario, el currículo. Ellos dentro de 20 años se van a acordar más del día que fueron a un laboratorio a ver cualquier cosa
que a lo mejor que el día que el profesor o la profesora le explicó eso mismo en clase. Quiero decir que estas actividades extraordinarias yo creo que también son ese punto en el cerebro que queda de recuerdo y que, bueno, en algunos casos puede ser un recuerdo grato y en otros puede ser la semilla para que ellos, bueno, piensen y valoren que una carrera científica es factible, es una cosa normal, no es de un científico, de una persona con el pelo blanco loco y de una bata blanca, sino que está ahí. En la interacción con los chavales, en algún momento los chavales llegan a sorprenderles, quiero decir, en muchas cosas están muy adelantados, por ejemplo, en el manejo de un teléfono móvil. Sin duda. Los hay que manejan, y me incluyo, el teléfono mejor que su padre, ¿no? Ellos, bueno, pues dado que son nativos tecnológicos, podríamos llamarlos así, ¿llega algún momento que les pueden llegar a sorprender? Bueno, siempre te sorprenden con preguntas, con cuestiones, con inquietudes que obviamente siempre te dejan un poco descolocado, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo fantástico y lo bonito de estas actividades. Decías antes lo del teléfono móvil, ¿no? Hay una forma muy curiosa de definir y de separar ciencia y tecnología. Ciencia es lo que un padre le explica a un hijo y tecnología es lo que un hijo le explica a un padre. ¡Ah, qué bueno! ¡Mira qué bueno! Entonces, el teléfono móvil es lo típico, ¿no? Tú le puedes explicar que ahí dentro hay silicio y hay corrientes de electrones y ella, probablemente los niños, pues no lo interioricen, pero ellos te pueden explicar perfectamente cómo tienes que hacer en el WhatsApp para enviar rápidamente cualquier cosa. Claro, cualquier cosa. Entonces, bueno, es una anécdota que se me ocurrió ahora con tu pregunta que me parece muy, muy útil. Y sí, desde luego ellos, precisamente con ese manejo que tienen de la tecnología, muchas veces sorprenden a todos los investigadores e investigadoras con preguntas, con inquietudes, con cosas que a ti no se te ocurrirían que pudieses explicar. Pero bueno, forma parte de este tipo de, insisto, de este tipo de actividades, el también dejarse sorprender por ellos. Claro, sin duda. Pero sin duda, sí. Cuando, con la experiencia acumulada de otros años, ¿no? de otras semanas de la ciencia y con estos días que ya llevamos, ¿hay alguna actividad que sea actividad estrella o que recomendaría no perderse? No sé si de cara al fin de semana hay algo que... Hombre, yo creo que el teatro científico va a llamar mucho la atención, tanto a la gente que le gustan las ciencias como las letras, por el tema de que bueno, es una puesta en escena de científicos, etc. Yo diría que los itinerarios por los laboratorios son quizá de las actividades que más llaman la atención, que más calan en un porcentaje alto de los chicos, chicas, porque como te decía, muchos de ellos... Bueno, algunos van simplemente con interés, pero sin una vocación clara hacia la ciencia. Pero hay otros que dicen, hombre, pues esto me gusta mucho. Claro, esto me gusta mucho. Y entonces yo creo que esos itinerarios sirven para eso, para hacer un clic ahí dentro y que muchos de ellos y de ellas digan, ostras, esto es lo mío. En la Universidad de Oviedo, ¿hay más ciencia que OTIN? Quiero decir, OTIN, digamos, es un estandarte tremendamente importante, pero ¿hay más? Sin duda, sin duda. Lo que ocurre es que cuando aparece un buque insignia como Carlos, pues es evidente que Carlos nos conocen en el mundo gracias a Carlos y a su laboratorio, un laboratorio de gente fantástica. Pero obviamente, bueno, pues luego hay otros grupos de investigación que están haciendo sus cosas. Ahora mismo, por ejemplo, en física, pues hay grupos de investigación potentísimos. Precisamente el lunes pasado tuvimos una conferencia de Pablo Alonso que acaba de obtener un RC, lo que se llama un Consolidator Grant en Europa, que es un contrato de investigación dificilísimo de obtener para precisamente tratar, como dice él, de domesticar la luz para intentar después investigar en nanoluz e intentar aplicarlo a cosas. Quiero decir, en físicas pues hay muchísima gente, tenemos gente trabajando en matemática aplicada, quiero decir, es que tenemos muchos campos donde hay grupos de investigación también punteros. Claro, llegar al nivel al que ha llegado Carlos es hablar de nuestro Messi, por hacer una traslación al... Entonces, que no se vaya a un París. que no se vaya. Que no se vaya a un París. Entonces, bueno, claro,
es difícil que aparezcan 2 Messis a la vez, ¿no? Claro. Pero sí que tenemos muy buenos jugadores. Pues que también acompañe la cantera. Juan Carlos, solo me queda que invite a los chicos, a los padres, a que acudan a esta semana de la ciencia. Sin duda, lo que nos queda, ¿no? Obviamente la semana pasada hubo charlas que tuvieron mucho éxito y simplemente animar, y si los colegios no se han apuntado, algunos de los colegios no se han apuntado, que por cierto hemos recibido colegios, me gustaría destacarlo, de todo el ámbito geográfico asturiano, desde Vegadeo hasta Llanes, pasando por todos los ayuntamientos centrales. Y eso es muy bonito, que animen a los colegios para que, si este año no han tenido la iniciativa de apuntarse a las charlas o a estos itinerarios, que por favor lo hagan para el año que viene, porque yo creo que va a ser muy, muy interesante y muy instructivo. Y muchos chicos y chicas de la ESO y del bachiller no van a olvidar nunca ese día. Y bueno, hay que sembrar. Sin duda, hay que sembrar para poder recoger. Juan Carlos Mayo, director de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, todo el éxito del mundo, y que los ojeadores pues capten un nuevo talento. Yo estoy seguro de que sí, que vamos a tener nuevos talentos. A ver los hilos, claro que sí. Bueno, pues nos vamos un momento muy rápido a los anuncios y continuamos el programa esta noche. Nada, en tan solo un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Vamos a hablar a continuación de educación, ya que la UNED, la Universidad Nacional a Distancia, ha programado en Asturias 2 cursos sobre aprendizaje cooperativo en las aulas. Cursos que tendrán lugar, pues en la próxima semana. Comienza el primero el próximo 21 de noviembre, mientras que el segundo, pues da inicio el 28. 2 cursos que tienen que ver con la educación, y para hablar de los mismos se encuentran esta noche con nosotros 2 invitados que paso a presentarles. Por este lado, Laura González, ella es psicopedagoga, fundadora de Ecoasturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas, gracias. Y por el otro lado, Gerardo Fernández. Perdón, él es doctor en Ciencias de la Educación. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues entonces, vamos a comenzar primero por los cursos, después hablaremos de lo que es Ecoasturias. Estos 2 cursos, ¿cómo podemos hacer un marco general de los mismos? ¿En qué van a consistir? Pues bueno, si quieres comienzo yo, Laura, y después. Sí, por favor. Bien, diríamos que estos cursos nacen con la finalidad de dar a conocer la importancia que incluso en la LOMLOE, la actual Ley de Educación, pretende dar al aprendizaje cooperativo como una metodología de enseñanza muy necesaria para que los alumnos aprendan a interactuar y a relacionarse entre sí, trabajar en equipo de manera coordinada. Eso también puede favorecer el clima de convivencia en el aula, puede favorecer la inclusión de aquellos alumnos que tienen ciertas dificultades de aprendizaje porque van a contar con el apoyo y la ayuda de otros compañeros que estarán dentro de su grupo. Es decir, tiene una serie de virtudes importantes, porque no hay que olvidarse que los alumnos, cuando finalicen su etapa escolar, el día de mañana van a ir a la empresa, van a ir al trabajo, al mundo laboral, y una cualidad esencial es saber trabajar en equipo. Hoy día las empresas demandan que las personas tengan una serie de cualidades personales muy importantes, no solamente los conocimientos técnicos en una materia, que son muy necesarios, por supuesto, sino saber trabajar en equipo con otras personas. No hay más que pensar, hoy día la investigación en medicina y en otros muchos campos, si no fuera por el trabajo en equipo de diferentes personalidades en el mundo científico, los avances serían mucho menores. Es decir, estamos obligados a saber trabajar conjuntamente en equipo todos nosotros. Por tanto, el aprendizaje cooperativo en las aulas desde infantil, primaria, secundaria y bachillerato es algo que resulta imprescindible. A veces, quizá no se llevó esta metodología, digamos, a poner en práctica con muchos profesores y a formarles adecuadamente en estos campos, y esa es la idea por la cual estos cursos de la UNED pretenden dar a conocer más a fondo esta metodología para que aquellos profesores que estén interesados en ponerla en práctica en las aulas, y tanto Laura como Diana, que también es la presidenta actual de la Asociación de Aprendizaje Cooperativo, pues van a explicar toda una serie de técnicas de cómo hay que hacer en el aula ese aprendizaje cooperativo con los alumnos. La cooperación, es decir, el aprendizaje cooperativo, Laura, es a día de hoy clave para la enseñanza de los escolares. Quiero decir, tal y como decía Gerardo, o trabajan en equipo, el grupo sobrevive, el individuo se hunde. No. Es decir, es fundamental el trabajo en equipo
Pero no podemos confundir lo que es el trabajo en grupo con el trabajo en equipo cooperativo. O sea, el trabajo en grupo lo hemos hecho todos. Desde nosotros, desde la infancia, nos ponen en grupos de 3, 4, 5, 6, o los alumnos que fuere, ya desde infantil, primaria, hasta la facultad. Sí. Todos tenemos la experiencia de hacer un trabajo en la facultad, yo hago una parte, tú haces la otra, Gerardo hace la otra, lo juntamos. ¿Y hay uno que nunca hace nada? Y bueno, por supuesto, porque el grupo no está organizado. Sí. Entonces, es una superposición de elementos del trabajo que nos han... Perdón, adelante. Perdón, se me ha caído Nada, esto. Aquí, es que, a ver, ¿qué pasa? Esto, a ver ahora. Entonces, eso no es un trabajo en grupo, pero no es un trabajo en equipo cooperativo. Un equipo cooperativo conlleva una organización interna de todos los elementos que constituyen ese equipo. Sí. De forma que los objetivos de cada miembro del equipo está en función de la consecución de los objetivos de los demás miembros del equipo. Y eso, si realmente funciona en todos los equipos que yo voy a formar dentro de mi aula, vamos a suponer que hay 20 alumnos o 25 alumnos, puedo formar pues 5 equipos o 6. Sí. Mejor de 4, está demostrado estadísticamente y científicamente que funciona mucho mejor un equipo con 4 miembros que de 5. ¿Por qué? Por el tema de las interacciones y por el tema también de que el profesorado puede observar mejor lo que está ocurriendo dentro del equipo. Es decir, cuanto más grande es el equipo, se pierden las interacciones. Una cuestión fundamental en el trabajo cooperativo es las interacciones que hace cada nosotros dentro del equipo. Sí. Y además ahí nos vamos a encontrar que es fundamental el trabajo en equipo para la convivencia, como luego explicará Gerardo muy bien y lo va a abordar en estos cursos. La convivencia en los centros es fundamental. Pero, ¿cómo hacemos la convivencia? Porque si no nos enseñan a convivir dentro de las aulas, si yo trabajo individualmente o compito contigo, es decir, yo voy a conseguir mis objetivos a costa de los tuyos, de pisarte de alguna manera, eso no es convivencia. Eso estamos considerando la competitividad ya desde pequeñitos. O si trabajo individualmente, cada alumno en su mesa. Eso es trabajo individual. Además nos estamos viendo la nuca de nuestros compañeros. ¿Cómo nos relacionamos? Yo estoy hablando contigo, te estoy mirando y estamos interaccionando directamente de forma personal. El lenguaje visual es importantísimo, el gestual lo mismo. Pero, claro, si yo trabajo individualmente, yo conseguiré mis objetivos sin tener en cuenta los tuyos. No te molesto, pero no interacciono. Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo va a facilitar la consecución de los objetivos de estos alumnos en función de que todos consigan sus objetivos. De ahí la gran importancia que tiene para la autoimagen del alumno. Es decir, el alumno dentro del equipo va a recibir una autoimagen positiva y eso le va a dar a él una autoestima importante y la asertividad dentro de los equipos de trabajo y dentro de la propia aula. Fundamental. Dentro del curso, Gerardo, leo un hilo común de ambos cursos es la trascendencia del aprendizaje cooperativo, como decíamos, para eliminar la violencia escolar mediante el desarrollo de empatía, incluso en los maltratadores mediante programas oportunos. Es decir, ¿se trata de reinsertar al maltratador y no apartarlo? Vamos a ver, yo creo que muchos alumnos que son maltratadores, a veces es por una conducta de imitación de violencia que a veces pueden vivir en el ámbito familiar o en el contexto social en el que se desenvuelven, etc. Es decir, en un niño pequeño, por ejemplo, imaginemos un niño de 8 años, el típico abusón, como decían en los colegios, que podía maltratar a otros, pero la verdad no deja de ser un niño de 8 años. El sistema educativo está obligado a reinsertarlo y a integrarlo lo mejor posible para que adquiera una serie de habilidades de relación interpersonal con los demás adecuadas. De ahí que, lógicamente, al maltratador, en este caso, al que primero hay que proteger siempre es a la víctima, por supuesto, eso está claro, ¿no? Lo doy por sentado. Pero, lógicamente, al maltratador hay que enseñarle a desarrollar empatía.
hacia la víctima, para que deje de actuar de esa forma, porque lo que estamos intentando corregir es su conducta. A las personas hay que respetarlas siempre, lógicamente, incluso el niño maltratador, si estamos hablando de niños pequeños, de 8 o 9 años, pues lógicamente esos niños hay que ayudarlos, porque pueden proceder de un ambiente sociofamiliar donde realmente ven a lo mejor conductas violentas y tal, que después las trasladan a sus relaciones en el colegio y en otros ámbitos. Sin embargo, luego ya en la práctica, y de esto se quejan muchas familias, lo habrán leído en prensa, siempre dicen, acaba abandonando el colegio el maltratado, la víctima, y se queda el maltratador. Sí, pero eso tiene una justificación. Tendría que ser al revés. Claro, a veces cuando la situación ya es muy difícil de solucionar el problema y ante eso genera una serie de tensiones emocionales en la familia de la víctima importantes, ¿no? Entonces, lo que se busca principalmente es alejar a la víctima lo más posible cuando ya no hay una solución en el plano educativo muchas veces, que se desiste de buscar una salida a través de una acción tutorial con actividades de role-playing, con el maltratador, la víctima y tal. Hay una serie de programas, hablaremos de ello en el curso, el método PICAS y algún otro método más para resolver ese tipo de conflictos del bullying, ¿no? Pero bueno, claro, no siempre se alcanzan los resultados apetecidos y entonces a veces hay que aplicar una normativa específica. ¿Qué es lo mejor para la víctima? Cuanto más se aleje del maltratador, sobre todo si hablamos de niños ya de secundaria de 14, 15 años, que a lo mejor el maltrato por violencia física o de verbal o de algún tipo, ahora con ciberbullying, con el tema de las redes sociales, pues entonces es preferible, aunque de ahí no se va a librar, aunque se vaya muy lejos la víctima, el tema del ciberbullying es otro problema. Pero diferente. Gerardo, ¿por qué se tiene que ir la víctima? Yo lo que voy es, ¿por qué se tiene que ir la víctima? Alejemos al maltratador, que es la manzana podrida dentro del cesto. Ya, pero vamos a ver. La teoría es muy bonita, saquemos todas las manzanas sanas y dejemos la podrida. No. Yo creo que es, incluso por la propia familia, incluso de la víctima, la mayor parte de ellas casi prefieren que sea su hijo el que se aleje lo más posible de esas personas que están ocasionando el maltrato. Porque nadie aleja al maltratador. Porque, lógicamente, el maltratador efectivamente se podría llevar para otro centro donde podría seguir repitiendo sus actuaciones y encontraríamos nuevas víctimas, etcétera, etcétera. Es cierto, es una realidad, pero sí es cierto que la familia de la víctima generalmente busca alejarlo lo más posible. Nosotros lo que queremos hacer ver en la sesión que haremos de reflexión con el profesorado sobre los factores que inciden en la violencia escolar, hablaremos de todo ello porque, fijar, en los años 90 salió un informe muy interesante de Jacques Delors cuando era presidente de la UNESCO, La educación encierra un tesoro, y decía que los 4 puntales básicos de la educación del futuro, pensando ya en el siglo XXI en el que estamos, y ya pasó casi una cuarta parte, pues decía que lo importante era aprender a ser persona, aprender a convivir. Y cuando estamos hablando de problemas de violencia escolar es que hay que aprender a convivir. Y el aprendizaje cooperativo, como muy bien decía antes Laura, puede colaborar en ese sentido porque hay que desarrollar habilidades de comunicación en los alumnos para relacionarse entre sí, que está en el ámbito de lo que yo voy a hablar también de la inteligencia emocional, de mejorar esa autoestima a la que aludía antes Laura, por ejemplo, en los alumnos que a lo mejor tienen una baja autoestima. Generalmente las víctimas suelen tener baja autoestima, los maltratadores en cambio la tienen bastante alta. El tema es que hay que abordar esa situación. Depende de la edad de los alumnos, se puede actuar en un sentido u otro. En un sentido u otro. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, aparte de enseñar conocimientos en la educación, que hoy, por supuesto, es muy importante también, y eso no se debe de perder nunca, también hay que enseñar otra serie de habilidades. Lo que estamos diciendo. Edgar Faure, yo tengo un libro de él de la colección de Alianza de los años 70 que ya se titula Enseñar a ser persona, con una serie de valores, una serie de principios para comportarse socialmente. Y la familia últimamente delega un poco ese tema. Ahí quería incidir. Muchos profesores dicen, a ser persona se enseña en casa. No, yo entiendo que se enseña... Bueno, sí, estoy de acuerdo que sí se enseña en casa, por supuesto que sí. Los valores básicos, la familia es quien debe de implantarlos, ¿no? Eso es evidente, tiene que llegar el niño con una serie de valores y una educación en el ámbito familiar para respetar a los demás, etcétera, ¿no? Y con unos ciertos niveles de responsabilidad, de respetar normas, etcétera, etcétera. Ahora bien, la escuela no puede mirar para otro lado, está obligada de manera subsidiaria, digamos, cuando la familia, imaginamos un niño de una procedencia sociofamiliar muy desfavorecida, que sus padres casi ni miran para ellos ni los ven y viven en unas condiciones tremendas. Esos niños son, digamos,
carne de cañón en el sentido de que van al centro y pueden generar muchísimos conflictos de relación interpersonal con los demás alumnos. Por tanto, la escuela está obligada a actuar y ayudarles a solucionar esa problemática, para que aprendan una serie de, digamos, de habilidades de relación interpersonal conforme a lo que exige la sociedad del futuro. Entiendo. Laura, la asertividad que usted decía antes, ¿la asertividad en las aulas ha acabado con la disciplina? Hombre, no tendría, porque sería la capacidad... También muchos profesores se quejan de que no tienen autoridad en el aula. Ya, pero a yo día creo de hoy. que es otro tipo de autoridad la que tendríamos que ejercer en nuestras aulas. O sea, no es, como se suele decir antes, la letra con sangre entra, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que nosotros dentro del aula, de alguna manera, somos un reflejo que tenemos que dar a nuestros alumnos. Y por lo tanto, si somos ese reflejo, ¿cómo yo voy a organizar mi aula? Claro, yo tengo varias maneras de organizar un aula. Sí. Claro, puede ser de una forma autoritaria. De esa forma autoritaria yo puedo hacer seguramente que una enseñanza individualista y competitiva, pero yo puedo hacer otro tipo de enseñanza más cooperativa y colaborativa. Por lo tanto, si yo me baso en esos aspectos, tendré que empezar porque mi autoridad sea compartida dentro del aula. Es decir, que si yo organizo mi forma, mi didáctica, mi metodología de forma cooperativa, yo voy a compartir con mis alumnos esa autoridad y esa organización dentro del aula. Por lo tanto, voy a enseñar a mis alumnos a organizarse en equipos. Cada uno va a tener una función. Un rol dentro del equipo, ¿no? Efectivamente. Y además vamos a tener unas normas que vamos a establecer todos juntos. Todos juntos. Va a ser uno de los elementos fundamentales que vamos a trabajar cómo organizar los equipos en este curso. Porque pensamos que por poner los alumnos juntos ya están trabajando en equipo. Que va, al contrario. Puede ser lo que ocurre siempre, que uno, lo que tú decías, que no hace nada y el otro, el líder, por decirlo de alguna manera, lo hace todo. Y los otros van a trancas y barrancas. A remolque. No, en un equipo cooperativo todos van a tener su función y vamos a organizar el aula, toda la o parte de la metodología, de forma que trabaje conjuntamente, individual, y también enseñarles a trabajar y a competir sanamente. Es una de las actividades que vamos a hacer. Pero también. hay una parte que no entiendo. Vamos a ver. Sí, Supongamos que los tres somos alumnos Exacto. y nos ponen un examen sobre los ríos de España. A Gerardo, a mí, a Laura. Yo hago el mío, usted hace el suyo, él hace el de él. ¿Cómo yo estoy perjudicándolo a usted? Yo, por ejemplo, de 10 ríos acerté 9. Gerardo acertó 10 y usted acertó 10 también. ¿Cómo usted que acertó 10 me perjudicó a mí que acerté 9? No, ¿por qué le voy a perjudicar? Porque decíamos, si es individual, hay una competencia, digamos, desleal. No entiendo esa parte. No. Yo creo que partimos de premisas diferentes, Ajá. ¿no? Porque Venga, tú adelante. estás partiendo de una enseñanza individual donde el profe, yo en este caso, o Gerardo, o tú, cualquiera de los tres como profesores, vamos y echamos nuestra clase, damos tipo conferencia. Es decir, yo vengo, hago mi exposición de los ríos y, chicos, página tal, página cual, a estudiarla para el próximo día tenemos examen. Bien, pero eso, lógicamente, cada alumno no es responsable de lo que hacen los demás alumnos. Tú eres responsable de lo tuyo cuando trabajas individualmente. Claro, y yo soy responsable de lo mío cuando yo trabajo individualmente. Correcto. Es decir, no me preocupo de ti para nada. Si es competitivo, la enseñanza que yo hago dentro de mi aula, que también ocurre mucho, ¿os acordáis cuando los puestos de trabajo de los alumnos estaba el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Eso es competitividad pura y dura. Por lo tanto, yo voy a procurar que tú no veas mis apuntes, que tú no aprendas o te pellizco para que no estudies, para que saques malas notas. ¿Por qué? Porque eso es la competitividad. Yo voy a conseguir mis objetivos de ser el mejor cuando tú vas a ser el peor. ¿Sí? ¿Hasta ahí? No. No. No.
O sea, no, el problema quizá está en cómo se evalúa en el aprendizaje cooperativo. Pero el problema de está... forma diferente a la, sí, a la evaluación pero claro, individualizada. él ha puesto el ejemplo, ejemplo de una un examen enseñanza a cada uno. individual. Claro. Individual, por lo tanto tú eres responsable. En el aprendizaje cooperativo se evalúa al equipo. Vamos a pasar al cooperativo. Vamos. Claro. Posiblemente el examen sea un poco diferente. Puede ser que hagamos un examen a nivel de equipo, sobre los ríos. Vamos a trabajar muchas actividades de los ríos conjuntamente, donde todos vais a tener capacidad para hacer distintas cosas. Lo vamos a poner en puesta en común. Vamos a ver lo que tú has aprendido, lo que ha aprendido Gerardo, lo que yo he aprendido. Vamos a mirar y evaluar dentro del equipo si somos capaces de sacar buena nota todos, o si yo fallo en alguna cosa, entonces mi equipo me va a ayudar a esa forma, a ese déficit que yo tengo en alguna laguna, de que algún afluente, vamos a suponer, del Nalón, vamos a suponer un afluente del Nalón, que no me lo sé, me vais a apoyar, me vais a decir, no, Laura, mira, esto y esto y esto, me van a ayudar con el material. Que es injusto. A ver, y con esto no estoy diciendo que no sea una buena cosa, no, pero yo, quizás por pero tantos luego años, viene lo la segunda considero parte. injusto. Vamos a suponer que yo estudié todos los ríos, ¿vale? Y me dicen, el principal río de Galicia, y yo como lo estudié, digo, el Miño, muy bien, pero Laura no lo estudió, entonces, Juan, no me sé el río. Nada, Laura, el Miño. Y al final, Laura obtiene la misma nota que yo, que lo estudié, pero no. No es así. O sea, ¿cómo es esto de te ayudo porque no lo sabes? Te ayudo porque no lo sabes, suspendiste. Quiero decir que todo esto desemboca en una selectividad donde para entrar en medicina hay que sacar un 14. Y entonces dices, y ahora el trabajo pero en eso equipo? no es necesario. Bueno, selectividad, Pau. Sí, Pau. bien. Pero no quiere decir que tú te estás enfrentando a una prueba individual y no me tienes en cuenta a mí, ni cooperativa, ni nada mente, pero tampoco me vas a pisar. No. Por eso tú te vas a ¿por hacer qué? en Claro, ese momento. claro, Pero en el trabajo en equipo vamos a tener evaluaciones individuales para saber eso que tú expones. Sí. Pero paralelamente, o en el proceso. En el día a día. En el día a día. Correcto. Pero no solamente un día, esporádicamente, no. Vamos a estudiar los afluentes y lo vamos a hacer de distinta manera. Correcto. Y nos vamos a apoyar mutuamente. Cuando llegue el examen individual, que llegará, porque lógicamente tiene que llegar, y no solamente de contenidos, sino que vamos a evaluar dentro las actitudes, la actitud colaborativa de ayuda, porque eso es importantísimo. Si no hay una ayuda entre iguales, difícilmente. Luego, cuando llegamos al ámbito familiar o al ámbito social, que volviendo a retomar, donde se sociabilizan los alumnos, es en la escuela. La casa es la base, pero la escuela es donde se sociabilizan los alumnos. Todos nos hemos sociabilizado ahí. De ahí la gran importancia de, como decía Gerardo, de ver esas conductas disruptivas o de acoso o de bullying. Correcto. Para poder... Eso, el equipo va a favorecer muchísimo que esas conductas no salgan. ¿Por qué? Porque hay un problema de autoestima y de problema de erupción, o incluso de hiperactividad, que también le van a ayudar al alumno a ayudarle a ese proceso. O sea, tú tienes que ver la educación y la enseñanza como un proceso que se empieza desde cero hasta la universidad. Hasta donde llega. Claro, eso es lo gran importante. Sí, por Dios. A la pregunta que le hacías antes a Laura sobre la asertividad, eso restaba disciplina. Sí, nos quedamos ahí, sí. La asertividad, de la cual voy a hablar yo en la última sesión del curso, precisamente, coincide en el segundo de los cursos, es una cualidad muy importante, aparte del lenguaje no verbal, que también dentro de las habilidades de comunicación y la comunicación no verbal, que juega un papel esencial, hay que enseñarles a los alumnos a saber el lenguaje del cuerpo de los demás que está transmitiendo constantemente. Entonces, la idea es que también aprendan a manejar esa comunicación no verbal, por ejemplo, de los demás, ¿no? Pero la asertividad, antes decíamos, a los maltratadores hay que enseñarles empatía. Pues bien, a las víctimas hay que enseñarles asertividad. Seguro que recordaremos todos aquella campaña contra la droga que decía, aprenda a decir no, que salía una mano en televisión. Sí, pues ante las drogas eso es desarrollar la asertividad. El alumno tiene que aprender a decir no, porque muchas veces hay
personas que les cuesta muchísimo decir no. Saber decir no ante muchas situaciones hay gente que le cuesta una barbaridad. Y desarrollar la asertividad implica eso, saber que todos tenemos una serie de derechos asertivos y que tenemos que ejercitarlos en nuestras relaciones con los demás. Y si a veces a lo mejor a un profesor también, en un momento determinado, todos podemos tener una conducta equivocada. No se juzga en este caso tanto a las personas, sino la conducta que realizan, ¿no? Y todos podemos cometer errores. Una cualidad importante, yo hablaré también, como decía antes Laura, de los estilos de liderazgo que ejercen los profesores en el aula. Son muy variopintos. Hay profesores, por ejemplo, que empatizan mucho mejor con los alumnos, que saben establecer unas relaciones sociales más cercanas. Generalmente eso ayuda a mejorar el clima de aula. Es decir, los estilos, el autoritario o el democrático o el permisivo, ahí está comprobado que el democrático es el que mejores resultados académicos obtienen los alumnos. Cuando el profesor sabe compartir las normas con los alumnos, las consensúa con ellos, eso ayuda y favorece el clima de aula y de relación interpersonal entre profesores y alumnos, por ejemplo. Por tanto, todas estas habilidades socioemocionales, que será el objetivo del segundo curso, que hablaremos ampliamente de ello, pues lo que pretendemos es hacer ver al profesorado que si sabe utilizar adecuadamente una serie de estrategias en la relación interpersonal con sus alumnos, puede lograr muchos mejores resultados en todos los sentidos, académicos y sobre todo como personas. Como personas. Y Laura, para finalizar, hábleme, ¿qué es EcoAsturias? Bueno, EcoAsturias ha sido un proyecto que nos hemos embarcado varios compañeros, todos profesores. Está pensado para ser una asociación totalmente para desarrollar metodologías activas y cooperativas dentro de la enseñanza, tanto desde infantil hasta la universidad. Y de hecho, pues tenemos experiencias hechas en la universidad que han sido muy ricas, Entonces, la idea fue que cuando nos jubilamos, 2 compañeros, 2 asesores de los centros de profesores de aquí, uno yo de Oviedo y Jesús de Avilés, con otros compañeros que estaban en activo, como Marta, Dolores, etcétera, pues nos configuramos en una asociación sin ánimo de lucro de aquí del Principado de Asturias, con la finalidad de llegar a todos los centros y a todo el profesorado para que en los centros se desarrollara adecuadamente el aprendizaje cooperativo. Pero no solamente en metodología pura y llana, solamente de decir, bueno, voy a hacer aprendizaje cooperativo y me olvido de las demás metodologías. No, el aprendizaje cooperativo, yo siempre digo, que es transversal. Es decir, no se puede hacer un trabajo por proyectos, como está ahora mismo en la nueva ley, que lo pone como el boom de trabajar por proyectos, y a nivel de investigación, incluso ponen un 20%, una barbaridad, que no sé de dónde lo van a sacar el tiempo, pero bueno. O la enseñanza invertida, o la gamificación, bueno, cualquier metodología de esa. O el DUA, el diseño universal de aprendizaje, que tiene muchísimas coincidencias con el aprendizaje cooperativo. Si hacemos un estudio comparativo, diría que el 50-60% es idéntico. Y para favorecer la inclusión fundamentalmente de los alumnos. Por lo tanto, esa idea nació para atención a la diversidad y la inclusión de todo el alumnado. Y para ello hemos revisado en su momento toda la bibliografía que había sobre el aprendizaje cooperativo, empezando por Johnson y Johnson, y sobre todo nuestro agradecimiento inmenso a Pere Pujolas, que falleció hace años, profesor de la Universidad de Barcelona, que fue realmente quien trabajó muchísimo en estos años pasados la puesta en punto de otra vez del aprendizaje cooperativo, y desde allí estuvimos trabajando con él, con nosotros muchísimas ocasiones, tanto en los centros de profesores y recursos de aquí de Asturias, con nosotros en Oviedo, Avilés, Gijón, todas partes, y revisado todo el material, hicimos nuestros estatutos, tenemos una página web, poniendo EcoAsturias os sale en primer momento, donde están nuestros estatutos, nuestros objetivos de asesoramiento a todo el profesorado y a trabajar directamente con ellos. Han pasado en estos 10 años que hemos hecho durante estos último año, que ha hecho 10 años, pues miles de personas que hemos trabajado con ellos y estamos muy orgullosos. Lo que sí, yo pediría que efectivamente no es cuestión de empezar, sino de continuar el trabajo dentro de las aulas. Y es un trabajo arduo y difícil, sobre todo porque se necesita apoyo y formación.
Correcto. Gerardo, como última, para apuntarse a este curso. Ah, muy bien. Pues bueno, nada, la página de la UNED de Asturias, sí. hay un apartado donde pone cursos de extensión universitaria. Bueno, este curso, los dos, vamos. En los dos cursos, sí. Pinchando en ellos aparece todo el programa de cada uno de los cursos, con las sesiones que se van a impartir presencialmente. Tiene un carácter presencial. Y la idea es, pues eso, como muy bien decía Laura, transmitir toda esta información de la que hablamos al profesorado y mentalizarles de la importancia de usar el aprendizaje cooperativo en las aulas, y con todo ello lo que fundamentalmente buscamos es mejorar la convivencia de los alumnos dentro de las aulas, y también incluso yo en una de las sesiones hablaré de la resolución de conflictos a través de otras técnicas alternativas, sin recurrir pues al arbitraje o a la normativa específica de expulsar a los alumnos y eso, sino a la negociación y la mediación, enseñar a los alumnos a negociar soluciones entre ellos para afrontar los conflictos y saber utilizar la técnica de mediación, siguiendo un poco el modelo del profesor Torrego de la Universidad de Alcalá de Henares, que durante años, yo en el año 2001, que organizé un congreso en la UNED sobre la convivencia en los centros educativos con ese título, y está publicado el libro de las actas de ese congreso también desde entonces, desde el año 2001, a raíz del informe del Defensor del Pueblo sobre la violencia escolar en las aulas españolas, pues realmente buscamos eso, que los alumnos aprendan a resolver los conflictos de forma pacífica mediante habilidades de comunicación adecuadas y que sepan negociar entre ellos para que de alguna manera se resuelvan adecuadamente los conflictos escolares. Esperemos que así sea. Muy rápido. Dos cosas, porque son dos cursos, pero es una continuidad. El uno del otro. Porque el primer curso se van a abordar lo que es todas las habilidades necesarias para aprender a trabajar en equipo. Es tanto de sensibilización hacia el trabajo en equipo, porque queramos o no, estamos inmersos en una sociedad individualista y competitiva, por lo tanto cuesta ya desde pequeñitos, y la cohesión, para trabajar la cohesión. Y en el segundo curso vamos a trabajar específicamente cómo se organizan los equipos y las técnicas para trabajar los contenidos. Correcto, pues ya lo saben, en la página web de la UNED pueden encontrar toda la información para aquellos profesionales de la educación pues que quieran más información. Correcto, en la página web de Ecoasturias, en este caso. Nos vamos muy rápido a los anuncios y en un momento estamos de vuelta y continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora mismo. Y hasta aquí el programa de esta noche. Simplemente volvemos para despedirnos y emplazarles para mañana a partir de las 10, cuando ya recuperaremos, pues la estructura normal de una noche más, con la entrevista personal y el tiempo para el debate, el análisis y la tertulia. Hasta entonces, gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.